Es un regalo, yo siempre lo digo, es un regalo para los niños y para los padres y para la sociedad, porque al final esto crea seres íntegros y personas con valores y buenas personas. Y yo lo que veo en los niños Waldorf, por ejemplo en los adolescentes, ¿no? Ahora que nuestras hijas tienen 14 años y así, es el saber estar también delante del adulto, o sea, tienen una tranquilidad para hablar incluso en público, o sea, no solamente cuando hay uno o dos adultos, sino la libertad de salir delante de la clase y exponerse y hacer un discurso coherente. Gracias al teatro. Sí. Llevan practicando el teatro desde que son muy pequeñitos y eso te da, pues que no tengas ese miedo escénico, te da mucha seguridad a la hora de hablar en público y de enfrentarte a personas que no conoces. A mí me sorprendió muchísimo. Me acuerdo cuando me invitaron a visitar la escuela, cuando estaba planteándome traerlas, dio la casualidad de que era justo la fiesta trimestral y fue para mí alucinante ver cómo esos niños hacían esas obras de teatro con esa soltura, con esa seguridad, que además era muy espontáneo, no era solamente lo que se supone que tenían que decir porque lo decía el guión, sino que a lo mejor uno decía, pues yo no sé qué, y era tan fluido y con una seguridad, con una presencia, es la presencia que les da esta pedagogía. Sí. Es increíble. Y otra cosa es la curiosidad. He tenido la oportunidad de dar 2 o 3 clases aquí sobre anatomía y tal, ya a los más mayores a partir de sexta clase, y era, o sea, estaban deseosos, ansiosos, levantando la mano porque se les ocurrían cosas que preguntar mientras yo estaba explicando y querían averiguarlo, ¿no? Y eso no se ve en otras escuelas. No. La mayoría de los niños quieren que acabe la clase pronto y salir corriendo. Y estos niños tienen una curiosidad y una tal. Aquí tengo que sacarlas del cole casi arrastras. Venga, vamos, no hay manera de sacarlas del cole, es verdad. Sí. Esa es otra cosa curiosa. Sí, ¿verdad? Y a nosotros también. Sí. Nos cuesta sacarnos del cole. Sí. Y que muchas veces se ponen ellos a estudiar, por ejemplo, me acuerdo cuando estaban aprendiendo los accidentes geográficos de la costa, que lo hacían saltando la comba, y nosotros estábamos en una asamblea, y cuando salimos de la asamblea nos encontramos a ellos en otra clase, saltando la comba, reeditando todos los accidentes geográficos. Claro, eso no se les va a olvidar en la vida. No, en la vida se les va a olvidar. Sí, las tablas de multiplicar con no sé cómo se llama, esa madera que utilizan y que con lana que es una especie de reloj. Sí, y así es como aprenden las tablas, también es bastante curioso y muy manipulativo, por eso no se les olvida. Sí, y otra cosa que me gusta mucho es cómo se enseña el método científico a través de la experiencia. Totalmente. Pues tú y yo lo hemos aprendido, pues eso, el libro de texto y el profesor que te explica cómo funcionan las cosas. No, aquí no. Aquí nos ponemos a ver cómo funcionan las cosas y lo comprobamos. Y a raíz de ahí explicamos qué es lo que he visto realmente, antes de que alguien me dé la conclusión de por qué ocurre esto. Yo pienso y desarrollo mi pensamiento crítico, y eso tampoco se ve en otras escuelas. No. Y también a mí me llamó mucho la atención al principio que cuando tienes una reunión de aula, no solamente te dicen qué es lo que han hecho y qué es lo que van a hacer y cómo va la clase, sino que te sumergen en la pedagogía y te hacen partícipe. A lo mejor pues te hacen una pequeña muestra que tú tienes que hacer de la rítmica o con los experimentos. Recuerdo que hicieron un pequeño experimento y preguntaron ¿y por qué pasa esto? Y entonces claro, ahí es cuando tú ves realmente qué es vivir la escuela, cómo viven tus hijos la escuela, porque tú también participas en esas pequeñas píldoras de las reuniones de aula. Y es toda una experiencia. Sí, es súper bonito. A mí me gustó mucho la primera vez que vine a una de esas tutorías, ¿no? El cómo la maestra, nosotros estábamos reunidos ya y estábamos hablando y haciendo ruido, y cómo la maestra llega y entonces empieza a tocar las palmas con un ritmo y a cantar una canción. Sí. Una canción repetitiva que te la puedes ir aprendiendo, y enseguida todos estábamos cantando la canción y entrando en esa otra energía de me concentro en el presente para poder estar pendiente de escuchar después, ¿no?
Y eso es muy bonito, o sea, nada que ver con entrar en la clase y decir, venga, callaos todos que vamos a empezar la clase, ¿no? Porque al final consigues que los propios alumnos, los niños, lo hagan de forma voluntaria, ¿no? Es la figura de la autoridad amada, es decir, tú no le haces caso a la profesora porque te lo mande, sino porque ella se gana el respeto, la atención de los niños y son ellos los que, por iniciativa, siguen a la maestra o al maestro. Y los padres también nos pasa lo mismo, al final todos terminamos allí calladitos, prestando atención y participando. Son muy participativos. Es un profundo respeto al ser humano. Así es. También el hecho de que a cada niño se le da lo que necesita, esa mirada, ¿no? Individual, respetan los tiempos de cada uno de los niños. No es lo mismo un niño que es muy tranquilo a un niño que es muy activo, entonces a cada uno se le da lo que necesita, en la medida que lo necesita. Eso también es súper importante. Una cosa también que me gusta mucho es la narrativa, el cómo aprenden, por ejemplo, la historia a través de la historia narrada por el profesor, pero de algún personaje histórico que haya sido significativo. Por ejemplo, han aprendido sobre la figura de María Curie, ¿no? Y de todo lo que supuso su vida, ¿no? Claro, no es lo mismo aprender la historia de esa manera que aprender fechas que te tienes que memorizar, aunque también hay de eso, ¿no? Pero claro, no es lo mismo el comprender el momento histórico, las reflexiones de cada uno de las personas que estuvieron participando en ese momento en algún hito histórico. O sea, me parece que el trabajo a través de eso, de la biografía de grandes personas y además narrado por el profesor como si fuera un cuento, les llena mucho de curiosidad y también de lo que pasa cuando cuentas historias, que te haces... sientes como que parte de la historia de otros es tuya también, ¿no? Te vinculas con el personaje. Sí. Se hace todo muy vivencial y entonces es que no se te olvida y te sumerges en ese hito histórico. Y también muchas veces las obras de teatro están relacionadas con el momento histórico que están estudiando, y eso también hace pues que vivan el vestuario, el sonido, el vocabulario, la forma de hablar. Sí, y no solamente es que está vinculado con el momento histórico, sino que está vinculado con su momento, por supuesto, vital del niño. Porque cada etapa que se estudia está vinculado con ese momento vital del niño. Ahí es increíble cómo cuadran las necesidades de cada una de las etapas de vida del niño con lo que está estudiando, ¿no? Como al principio es todo muy artístico y después ya viene más la parte más intelectual. Por eso al principio pues todos son muchos manuales, y cuando ya se están acercando a la parte secundaria o final de la primaria es cuando ya meten el contenido más intelectual, cuando ya refuerzan lo que son más la matemática, la gramática, porque ya están preparados para eso, ya vienen con un recorrido. A mí me encantan también los cuadernos. El hecho de que no tengan un libro de texto fijo sobre el que tú ya ves algo que está creado por otro y que además está escrito pues a máquina, ¿no? Sino que ellos van elaborando como los cuadernos especiales Aldor, que están completamente en blanco, desde el hacer los márgenes, que es lo primero con lo que empiezan, ¿no? Para establecer tu área de trabajo, y el trabajarte el grafismo, que tienen una letra preciosa nuestros niños. Sí. Y que ilustran las libretas, los cuadernos. Los dibujos son increíbles, y además el hecho mismo de que ellos mismos se crean su cuaderno de trabajo hace que ni siquiera tienen que repasar prácticamente, porque ellos han creado eso, entonces ya lo tienen totalmente interiorizado. Pues después tienen que repasarlo, pero no es lo mismo que simplemente leer un texto, ya se lo saben. Entre lo que dan en clase y el trabajo que han hecho a la hora de redactarlo ellos mismos, ya lo tienen totalmente interiorizado. Sí, yo siento mucho que es como nosotros estudiábamos para el examen y después se te olvidaba todo, y nuestros hijos tienen ya interiorizados un montón de cosas, ¿eh? Y se refleja, por ejemplo, en la mitología les gusta un montón, ¿no? Sí. Y hay una época en la que se trabaja sobre diferentes mitologías,
y de repente, no sé, hablan de algo en una película o hay una referencia en un libro y mi hija me cuenta, sí, ese es el Dios tal, que hizo no sé qué, no sé cuánto, y no sé, y digo, pero ¿cómo te puedes acordar de todo eso? Sí, yo estudié ciertos dioses en el instituto y no me acuerdo de ninguno de ellos, ¿eh?